Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, igual que en Solo Negocios MX en Facebook, en el fanpage, en los fanpage de Facebook. Más tarde el programa por diversas redes sociales. Y bueno, pues vamos a empezar en la materia del día, y esto casi como de clases. Vamos a platicar del jurídico de las finanzas y en este sentido particularmente del financiamiento o una perspectiva de lo que son los préstamos y sus garantías y el tipo de aspectos que tienen que ser previstos y cubiertos por un empresario que se interesa en estos. Hay muchas modalidades, cabe mencionar, hay muchas circunstancias diversas que un banco, una SOFOM, que son estas sociedades de objeto financiero múltiple, pues pueden contemplar o tienen como objetivo. Los mercados se diversifican y en un momento dado, pues una de estas instituciones puede tener el enfoque de atención a ciertos sectores, ¿no?, de la nación, en un sentido muy abstracto, y enfocarse, por ejemplo, únicamente a pymes o únicamente a empresas grandes o únicamente a crédito al consumo, a los consumidores en general, o no estar tanto en crédito, sino otro tipo de herramientas financieras. Y bueno, pues también hay una serie de instituciones financieras diversas que, según su clasificación legal y los permisos que puedan obtener, pues llegan a tener una situación particular de requerimientos, ¿no? Pero trataremos de englobar en lo general el requerimiento que se debe de cumplir por los diversos agentes económicos independientes, las empresas, para efectos de acceder a un financiamiento. Obviamente, en ese sentido, que quede claro, empresa es esa perspectiva de agente económico independiente, aun cuando sea un individuo, ¿no? Aun cuando no tenga empleados. Hay esta tradición en el mundo fiscal que a una empresa solo se le concibe si tiene empleados, y eso es completamente falso. Ni siquiera en la materia fiscal lo es, porque existe la personalidad física con dos regímenes al menos, que son los regímenes de simplificados de confianza de personas físicas y el régimen de personas físicas en actividades empresariales y de profesionales. Y entonces, en esa lógica, pues un agente económico independiente no se clasifica. Digo, algunos le querrán crear mecanismos de clasificación más profunda y señalará, pues es autoempleo o algo así, pero bueno, pues en una perspectiva muy simple y abstracta, pues hay personas subordinadas, empleados, y personas independientes, empresas. Los que no juegan ese papel es parte de la población no económicamente activa, y esto lo tiene claramente identificado INEGI cuando realiza el estudio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y los indicadores de ocupación y empleo mensuales. La ENOE es trimestral, la de indicadores de ocupación y empleo es mensual. Y bueno, básicamente hace esa gran división, ¿no? De toda la población, sustrae a la gente menor de 15 años, se presupone que están en la escuela, no todos lo están, lo sabemos, pero bueno, no se contabiliza para esta encuesta. Y entonces todos los que son mayores de 15 años sí contabilizan, y una proporción importante se encuentra en esta sujeción de población no económicamente activa. La que es económicamente activa entonces se divide. En su caso, bueno, INEGI sí es una clasificación también incluso para informalidad, pero de esa nosotros podemos entender que aquellos que son subordinados son empleados
y aquellos que son independientes son empresas, punto, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues para el mundo financiero tienes dos tipos de personas, una vez que hablas de las empresas, las personas físicas y las personas morales. Y claro, de nuevo, también cada institución puede crear sus mecanismos de clasificación, de nuevo, atendiendo a la necesidad de su mercado que quiere satisfacer, a sus estrategias como empresa, etcétera, etcétera. En materia de las personas físicas, pues en general las trataremos igual porque se conciben de actividad empresarial o profesional. Las personas morales tendrían dos clasificaciones torales, ¿no? Que son las sociedades mercantiles y por otro lado las sociedades y las asociaciones civiles. Y en esa tesitura es como llevaremos la temática con esas clasificaciones. Y bueno, pues entrando en materia y tratando de no abrumar con información, pero sí es bastante, un tema fundamental ante una institución financiera formal que promueve un financiamiento es el nombre. Es muy tradicional que entre las amistades tengamos apodos o tengamos formas acotadas de llamarnos de una u otra forma. Por ejemplo, en el caso del suscrito, pues Alejandro es mi nombre legal, pero me dicen Alex, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo en una solicitud de crédito y una serie de documentos que comprueben mi vinculación a ser el sujeto económico independiente que digo ser, pues todos tienen que decir mi nombre legal, Alejandro. No puede venir uno con Alex, porque entonces puede quedar en desacreditamiento ese documento. Por ejemplo, puede haber una solicitud de crédito, puede haber contratos que tenga que firmar para solicitar el crédito, puede haber pagarés que tenga que firmar para contraer ese crédito. Y luego, para comprobar mi identidad, seguramente me pedirán una identificación oficial. Normalmente usamos la credencial de lector, pero si uso el pasaporte o la cartilla militar o una cédula profesional, tienen que decir ese mismo nombre, Alejandro, ¿no? Y en su caso, podrían solicitar otro tipo de documentos, como un comprobante de domicilio que sí esté a mi nombre y tendría que estar el nombre de Alejandro. Y en su caso, tendríamos la idea de, por ejemplo, pedir un CURP, que sería absurdo, pero lo hacen, que es imprimir la hojita que sale de la página del portal web de la Secretaría de Gobernación en el área de CURP, y en su caso, bueno, pues llevarla, ¿no? Pero pues ahí también tiene que venir mi nombre completo, mi acta de nacimiento, mi nombre completo. Si estoy casado y por bienes en sociedad conyugal, o lo que le decimos mancomunados tradicionalmente, bueno, pues mi acta de matrimonio tiene que decir mi nombre y me la van a solicitar. Si me piden dos o más identificaciones, pues de nueva cuenta. Me pueden pedir estados de cuenta bancarios, tengo que tener mi nombre completo. Y aquí se sujeta, digo, cualquiera podría decir, pues eso está muy sencillo, ¿no? Pero se sujeta a estas circunstancias que ocurrieron, que se supone que ocurrieron en el ayer y que hoy están más reguladas y quizás hasta sobrereguladas. Pero en el registro civil, al escribir en letra cursiva, se llegaban a usar muchos acrónimos. Y sucede que realmente lo puesto en un acta de nacimiento es lo jurídicamente válido. Y entonces, por ejemplo, una persona que se llama María de Jesús y le pusieron M.A. de Jesús, pues se llama M.A. de Jesús, no se llama María de Jesús, aunque le digan María de Jesús. Aquí pudiera incluso entenderse que fue al revés, pusieron un nombre pues en acrónimo o en referencia a el nombre formal, pero el que realmente es el legal es ese acrónimo, y el nombre formal pues no es el nombre legal. Y me ha llegado a pasar en solicitudes de crédito donde en alguna ocasión un aval se llamaba María algo y le pusieron el acta de nacimiento MA y pues llevamos la documentación completitita, pero nada más por ese detalle se rebotó por el simple hecho de que no era la misma persona MA, ejemplo de Jesús, a María de Jesús. Y entonces, bueno, ese es un tema. Otro tema que ocurre son, sobre todo con los anglicismos, o con, no anglicismos correctamente, sino con los nombres en otros idiomas, por ejemplo, en el inglés, que estén correctamente escritos según lo que dice el acta. Porque yo puedo pensar que en inglés Brian se escribe B grande, B de banco, R-Y-A-N, pero quizá haya gente en México que le hayan puesto Brian y le pusieron con I latina en vez de Y. Y bueno, pues él se llama Brian con I latina y en su caso pues tendrá que inscribir sus datos correspondientes con esa I latina y ninguno podrá venir irregular. Ahora que está de moda el tema de la constancia de situación fiscal, que también es algo que te puede pedir el banco como un documento de identificación básico, más fiscal que otra cosa, pero cierto,
pues también, y ahí ha habido muchos detalles en donde la gente fue inscrita con un nombre, con una letra diferente que la que su acta de nacimiento dice, y bueno, pues tiene que corregirse, de lo contrario puede traer consecuencias pues irregulares, ¿no? Con respecto a la expectativa de un financiamiento. Y en los apellidos lo mismo, ¿no? Es común que en México tengamos un primer y un segundo apellido. Normalmente el primero es el paterno y el segundo es el materno. Ya hay jurisprudencia de la Corte que señala que se pueden cambiar, que podemos cambiar nuestro nombre, que puedes registrar de origen ahorita a un bebé con el nombre materno primero y el paterno segundo. Y entonces ya se le deben de llamar pues, a primer apellido y segundo apellido. Pero como estés registrado y en su caso, si sujetaste a una modificación judicial tu nombre y tus apellidos o el orden de tus apellidos, pues ese nuevo documento es tu identificación o tu base de identificación y tendrá que atenderse precisamente a ese orden último declarado judicialmente válido o jurídicamente válido de origen, por ejemplo, el acta de nacimiento, para los efectos de validar el nombre. Hay extranjeros que vienen a vivir a México y obtienen documentos jurídicos que le dan la plena libertad, por ejemplo, de abrir una empresa. Y pues, por ejemplo, en Estados Unidos se usa nada más un apellido, pero normalmente se usan dos nombres. Y de repente puede sujetarse a un error de poner el primer nombre como el nombre y luego el segundo nombre como el primer apellido y luego el apellido como el segundo apellido. Y entonces ya ahí tienes una distorsión respecto al origen, porque se cotejará con diversas documentales. Claro que si todo el error fue desde el inicio en migración y luego ya con los permisos consulares correspondientes y con las identificaciones ulteriores que se hayan entregado, pues se debe sostener como quedó registrado en México, aunque puede sujetarse a problemas con respecto al origen de registro básico o inicial que puede ser pues, el acta de nacimiento del país de donde venga. Y luego encima pues habrá aquellos nombres y apellidos que utilicen gráficos diversos como las diéresis o como los acentos cruzados o el simbolito del francés en las D, entre otros, ¿no? Y que esto pues traiga como consecuencia implicaciones relevantes. Por ejemplo, la gente de Asia con su escritura sumamente diversa, o de Arabia, por ejemplo, pues puede tener implicaciones el hecho de manera simplista traducir un nombre que no necesariamente tenga una implicación de cruce jurídico con la traducción literal del nombre original. Entonces, son varios temas que tenemos que ver con el nombre y es fundamental que la solicitud y todos los documentos que se integren para la misma pues vengan armonizados y coincidiendo en todos los documentos, empezando por los de origen, de nacimiento o de modificación judicial. Tengo que hacer corte, le invito a no irse. Aquí seguimos en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. El mundo cambia. La economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas. Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país.
IMEF, desde 1961, acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios platicando este tema de jurídico de las finanzas, sobre todo en materia de préstamos o financiamientos para empresas. Otro tema importante es la firma. El acreditado debe de firmar igual en su identificación comprobatoria de firma, foto y nombre que en las solicitudes. Es común entre los jóvenes crear una firma y luego cambiarla en el tiempo. Es común, he visto pues casi de estos memes, pero más anécdotas, por ejemplo, cómo firman algunos en función de su credencial de lector y de repente ponen dibujitos o monos vinculados a alguna caricatura que les gusta o alguna cosa así. Tienen que tener cuidado porque si van a sostener esa firma en ese instrumento de identificación formal, pues tendrán que sostenerlo en el resto de documentos formales y eso pues no necesariamente trae consecuencias negativas. El asunto es que de repente puede ser que se te olvide cómo se dibuja o que en su caso ya no te guste o lo que sea y pues no puedes estar cambiando de firma nada más porque sí. Tienes que hacer un cambio radical de todas las firmas, de todos los documentos que has plasmado tu firma para que sean armonizados de igual forma a la solicitud de crédito, el contrato de crédito y en su caso al pagaré si es procedente. Entonces, bueno, pues eso es una parte importante. El acreditado debe de tener esa firma armonizada. Hay tema con gente que, pues, quizá porque así le gusta o porque no se fija en ello, tiende a firmar diferente en cada documento, aunque se tienda a parecer la firma diferente. Y es un detalle bastante delicado porque puede traer consecuencias relevantes. Y en esa tesitura, bueno, pues la invitación es a que se practique la firma de manera que siempre sea armónica en lo general. Eso sí, una firma no puede ser igual una que otra plasmada por la misma persona. Es común, a la hora, por ejemplo, periciales grafológicas, pues que se note una ligera diferencia entre la firma que se inscribió, por ejemplo, en una credencial de lector que está además en un espacio muy pequeño y la firma que se hace en un documento. Pero la tendencia tiene que ser armónica y pericialmente hay reglas para poder evaluar si fue suscrita por la misma persona. Cuando en su caso quien firma es un representante del acreditado, por ejemplo, comúnmente en las personas morales, pues aparte de la identificación y esa armonización de firma en los diferentes instrumentos que tenga que firmar, pues sucede que debe de tener un poder suficiente para firmar documentos de crédito. Y esto es importante porque es común crear una sociedad mercantil o civil, fijar poderes, pero a veces se diferencian. Y entonces entramos en la materia de las diferencias de los poderes y los tres más generales e importantes son los poderes de dominio que te dan pleno control de esa sociedad en términos de poder venderla, pero también requiere los poderes de administración que te dan facultades para poder llevar la administración de la sociedad, para poder representar con tu firma contratos que si bien no obligan a un compromiso del tipo pues básicamente vendió la sociedad o la hipotecó, como pudiera de llegarse a decir, la comprometió por obligaciones de deuda relevantes, pues lo cierto es que si vas a firmar servicios públicos y cosas de esas, pues requieres esas facultades de administración. También en materia laboral se usa mucho el de pleitos y cobranzas, aunque ese incluso en particular se desglosa cuando se describe el poder por parte del fedatario público que tiene facultades para materia laboral. Y de pleito y cobranza realmente es para la defensa o litigio en ataque, por ejemplo, como actor de la demanda, que requiere esas facultades. Comúnmente a un abogado se le conceden facultades de pleitos y cobranzas, pero también a los representantes generales principales. El de administración para firmar contratos que comprometan a la empresa a ciertos actos como los propios mercantiles de la empresa o los de suprasubordinación con empleados, entre otros. Hay que verificar que las facultades estén expresas para que pueda solicitar créditos. De lo contrario, el banco, la institución financiera, quien sea, no te va a prestar dinero porque no tienes facultades para solicitar financiamiento
pues, para esa empresa en particular. Y entonces, pues, de nueva cuenta, el tema de la firma, pues, se suscita como algo relevante. La firma no tiene que ser igual al nombre. Uno puede firmar un jeroglífico ahí que te identifique, que siempre hayas usado, y pues no tiene que decir Alejandro, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene que ser consistente. No igual, de nuevo, por propósitos de pericial grafológica, pero sí consistente. Y por igual me refiero a perfectamente igual. El objeto de la sociedad, de la persona moral, pues en este caso también es un tema importante. Y esto del objeto a mí me remonta al asunto del outsourcing, que lo he criticado mucho, y con esta creación del registro de proveedores especializados y servicios especializados. A mí me parece que se ha malinterpretado lo que es el objeto. En su momento, México somos muy tendientes a sobreregular las cosas. Y el objeto social en la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere, a mi parecer, en mi interpretación, a la actividad derivada de la planeación estratégica, que pocas empresas hacen planeación estratégica, documentada, aunque la mayoría seguramente habrá hecho una planeación de que voy a hacer un negocio de qué, pues no sé, voy a hacer tortas, o voy a hacer robots, o voy a dar servicios de abogado, o voy a dar un restaurante, o lo que sea, ¿no? Tengo una planeación central, ¿no? de la actividad económica que voy a ejercer. A eso se refiere el objeto. Sin embargo, nos decían en la época que hice la maestría en Derecho Empresarial que en los 70s empezó a ocurrir mucho que empresas solicitaban financiamientos, se les entregaban, pero luego usaban el recurso para cosas que no estaban descritas en el objeto, y los bancos empezaron a requerir, por aquello de no poder recuperar la cartera o tener distorsiones en el manejo de la garantía y la obligación que se había sujetado para dar el financiamiento, etcétera, empezaron a pedir que fueran más casuísticos, que los objetos fueran muy claros y muy específicos de qué actividad concreta iba a desarrollarse. Y eso es un problema, porque no es una mera declaración unilateral la del objeto. Se tiene que protocolizar ante el notario, y eso tiene un costo. Entonces, estar cambiando el objeto social es un tema bastante costoso. Y entonces, en esa lógica, pues si un día puse un restaurante y luego quise poner una cocina de estas oscuras, o no sé cómo le llaman, que son de estas cocinas que realmente nada más operan y venden a domicilio, pero no tienen un espacio de comedor, digamos, o después quiero abrir un negocio de suministro de bienes para restaurantes, pero todo vinculado al mismo subsector, pues el banco me va a estar pidiendo que sea muy casuístico con el objeto, igual que lo hizo ahora la Secretaría del Trabajo al plantear al Congreso las modificaciones normativas precisamente del REPSE, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos ido perdiendo la lógica del objeto social, y en su caso, perdiendo la simplicidad que puede implicar una acta constitutiva. Nos decían en aquellos ejemplos en la maestría, en Estados Unidos tú haces un acta constitutiva y los bylaws famosos o las reglas de operación en donde le señalas tu objeto social es hacer negocios dentro de la ley, punto. Y ya te atendrás a normativas específicas cuando quieras hacer ciertas actividades que estén reguladas específicamente, y no necesariamente pues ante un contexto de, no sé, rigidez casuística de, no, aquí dice que tú nada más eres un restaurante de tortas ahogadas al estilo Jalisco, no puedes hacer tortas al estilo Casas Grandes. Eso se torna absurdo, pero a esos grados hemos llegado de la sobreregulación. Entonces hay que tener cuidado con el objeto cuando se constituye la empresa, y en particular para el enfoque del financiamiento, tiene que decir expresamente que dentro del objeto está solicitar financiamientos, y a veces le incluimos otorgar financiamientos a instituciones financieras formales o a instituciones en lo general o a quien sea, ¿no? Pero tiene que haber una cláusula en el objeto decimos, de las ancladas al final del objeto, que debe señalar la plena autorización de esa asamblea de socios, de que esa empresa, de que esa sociedad puede acceder a financiamientos. Porque de no decirlo, simple y sencillamente no existe una posibilidad de que se conceda un financiamiento. También, si es garante la empresa, si la empresa es aval de un tercero o garante de un tercero que está pidiendo financiamiento, pues el objeto debe de decir que puede garantizar obligaciones de terceros.
Y para esto, pues es pensar en las empresas que son parte de grupo y que requieren que algunas de estas se conviertan en garantes de otras, sobre todo cuando unas tienen más los activos y otras no. Y en esa tesitura, pues obviamente plantear un escenario donde se tenga, ¿no? La certeza de que el objeto social le brinda facultades emitidos por la Asamblea, obviamente, a esa empresa para garantizar a terceros. Las facultades del apoderado, de la persona que va a firmar los documentos, también con claridad. Obviamente, pues ahí es donde entra la posibilidad de tener que pedir caución o una especie de fianza para que ese apoderado gestione lo requerido. Y quizás no es sensato firmar nada más poderes para que alguien pida un crédito, o sea, los haces más globales, sobre todo en términos de financieros, de costo, pues en función de que pues, un poder para cada quien y cada vez lo estoy cambiando, pues cuestan 2,000, 3,000 pesos un poder. Entonces, en esa lógica, pues sería más conveniente hacer globales para ciertos agentes que sabes que tienen la viabilidad de ejercicio. Normalmente, cuando son pequeñas empresas, pues es el propio socio, ¿no? El apoderado, el representante legal, pero habrá que evaluar que esté bien detallado ese poder, como ya lo citamos hace unos minutos. Otro de los temas bien importantes, la sociedad se puede escribir a mano y ya somos socios, ¿no? Pero no surte efectos ante terceros su gestión y para una institución financiera es fundamental. La sociedad tiene que tener protocolizada ante un fedatario público y 2, tiene que ser registrada las sociedades mercantiles ante el registro público de comercio, las sociedades civiles o las asociaciones civiles ante el registro público de la propiedad de la entidad federativa que corresponde. Y eso es fundamental. Ahí sí, ese folio concreto en donde se puede revisar en el registro correspondiente, ese es fundamental para que tenga vida jurídica esa sociedad. De no tenerlo, pues tiene vinculación jurídica entre los socios, se responde por lo que pasa en esa sociedad, pero ante terceros como el banco o la institución financiera en general, pues no tendrá ninguna vida jurídica y no procederá un financiamiento. Y entonces así las cosas, pues yo tengo que hacer otro corte y regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno, pues ahora vamos a otro tema también importante a revisar. Es común constituir una sociedad, tienes tu acta constitutiva, siempre que se hace ante fedatario público, pues viene normalmente en hoja tamaño oficio y con los sellos tanto del Águila Real, que es el sello de la nación, y en su caso el sello del notario, ¿no? Hoy en día existen las sociedades por acciones simplificadas, que es una sociedad mercantil, y estas se constituyen en el portal de la Secretaría de Economía, uno especial que se deriva de la página de economía.gov.mx, y en su caso se pueden imprimir hojas tamaño carta y las firmas pues nunca aparecen autógrafas, son pues certificaciones de firma electrónica con QR que puede ser comprobado con cualquier celular, ¿no? En esa lógica, bueno, cualquier celular inteligente, ¿verdad? En esa lógica, pues se tiene el acta, se pueden tener cuantas copias se requieran, certificadas y valen igual que la original, y es común que casi nunca, sobre todo cuando hablamos de nuevo, las 5 millones de empresas en México, 4.970.000 pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas, que casi nunca hagan modificaciones estatutarias.
pero a veces se hacen. Y si bien los notarios van buscando, los fedatarios en general, también los corredores, van buscando mejores prácticas, lo cierto es que a la hora de modificar estatutos, lo que se protocoliza y principal se ve en el documento protocolizado son las cláusulas específicas que fueron modificadas. Y entonces puede llegar un punto en el que estés modificando y modificando en los años, ¿no? Estatutos, que tengas un original con N número de cláusulas, pensemos 30 cláusulas, y luego otras 10 modificaciones en donde se han modificado algunas cláusulas mismas en el tiempo y otras nuevas de las 30 que no se habían modificado. Y entonces leer esos documentos se torna muy lento y complicado porque hay que leer el original y luego ir viendo las modificaciones, cuáles cláusulas fueron modificadas y cuántas veces fueron modificadas para ver cuál es lo más vigente, bueno, la vigente realmente, y en su caso, cuáles siguen siendo vigentes desde la original y en su caso, cuáles de repente en la 9ª modificación se hizo un cambio para alguna de las cláusulas. Yo soy de la idea que deberías tener una práctica la empresa de tener en computadora, hasta en Excel si quiere, pero si no en Word, las cláusulas vigentes para tener a la vista cómo se lee el acta al último día vigente. Aunque ese escrito en la computadora no esté impreso y no esté firmado ni mucho menos, pues simplifica la lectura de todo el bonche, ¿no? Y claro, un abogado que va a revisar esto en la institución financiera, pues va a revisar el bonche, pero le simplifica la vista con una impresión de cómo está hoy vigente el documento. La práctica que van generando los fedatarios es, en letra súper chiquita, constreñir todo el clausulado principal a partir del objeto social y hasta los puntos previos a identificaciones de los socios, pues las cláusulas de acción y de interacción de la sociedad, las cláusulas corporativas principales. Digo, lo demás es importante también, pero de alguna manera se replica en el acto de la modificación, donde señala y reconoce el fedatario. Bueno, pues se presenta ante mí tal sociedad representada por tal persona o consejo de administración, que ahorita no señale eso. Puede ser que un acta diga que solo puede firmar crédito un consejo de administración conjunto, o sea, no separadamente. Entonces, todas las personas que pertenecen al consejo de administración pues, tienen que estar firmando las solicitudes, las actas y demás, ¿no? Eso complica las cosas, puede darle certeza a los socios de que se está actuando de manera colegiada y no por los intereses de un individuo, pero también puede traer consecuencias de que pues, alguien ya no se acuerda cómo firma normalmente o firma diferente, eso es un desastre, ¿no? Pero bueno, eso es algo que puede pasar. Pero mi punto con los estatutos es que se añade o se adjunta los originales o los últimos modificados a la modificación que se está haciendo. La modificación que se está haciendo puede constar de 3 páginas, porque cambiaste nada más una de las cláusulas, pero se adjunta todo el previo original o previo vigente para efectos del reconocimiento de cuál fue la modificación específica. De nuevo, yo creo que la mejor práctica sería que uno como tenedor societario o como consejo de administración o como director general de una sociedad, pues tenga todas las cláusulas escritas en un documento electrónico que sea fácilmente modificable para cuando haya modificaciones, pues nada más se modifique esa cláusula y volver a ver el documento armonizado vigente que se tiene. Esto es sumamente bien revisado por las instituciones financieras en función de pues, verificar que no se hayan alterado cláusulas que, por ejemplo, desaparezcan facultades para solicitar créditos o que el apoderado tenga facultades para determinada solicitud o que requiera un consejo de administración o un cuerpo colegiado que autorice, etcétera. También los socios van cambiando a veces y en ese sentido pues hay que reconocer quiénes son los socios. Los bancos quieren saber quiénes son los socios mayoritarios, su buró de crédito, por ejemplo, lo pueden revisar, etcétera, ¿no? Dentro de las facultades en los poderes, ya lo he señalado, más o menos, pero bueno, pues tienen que tener facultades de administración para firmar contratos de crédito. Tienen que tener facultades para firmar títulos de crédito como pagarés. O, por ejemplo, pueden tener facultades de actos de dominio para poder firmar una hipoteca o prendas. Poderes especiales para actos específicos. En fin, dependerá del tipo de financiamiento o acto financiero con la institución financiera correspondiente para poder determinar cuál es la facultad jurídica que se requiere el poder. Pero lo común es que desde que constituyes la empresa y otorgas poderes,
los otorgas a la conciencia de la aplicación concreta de los objetos sociales que incluyen solicitar financiamiento, solicitar factoraje, solicitar leasing, solicitar lo que corresponda. Y engloba, por ejemplo, actos de dominio, una gran mayoría de estas operaciones, pero también se requieren los de administración para ciertas firmas y los de títulos de crédito para otras firmas. Entonces hay que tener cuidado para los efectos de conocer, por ejemplo, dentro de los requisitos del banco, si se va a firmar un pagaré, bueno, pues verificar que quien va a firmar tenga las facultades correspondientes. De lo contrario, mete la documentación, pasa el tiempo, las revisiones, te lo regresan, no te dan nada y ya perdiste X días o semanas en el proceso, ¿no? Bueno, hay que evaluar el contrato de crédito. ¿Qué dice el contrato de crédito? Hay que leerlos, son complejos luego y traen como implicación, pues, el desconocer temas de cómo puedan modificarse plazos, cómo puedan modificarse tasas, si son variables, si son fijas, si se le añaden puntos, si se contrastan con UDIs, que son estos instrumentos de inversión fijados o equiparados a la inflación, si se van a basar en UMAS, hay otro tipo de parametrizaciones o indicadores como los del Fondo Monetario Internacional que tienden a aglomerar en promedio las divisas de las naciones participantes en ese tipo de derechos de emisión. Pudiéramos poner actualizadores que se nos ocurran, ¿no? Podemos basarnos en el Índice Nacional de Precios al Productor o al Precio del Consumidor, podemos basarnos en un instrumento normativo de otro país. Se usaba mucho la LIBOR, ya desapareció la London International Borrowing Offering Rate, si no me equivoco que era su nombre, que era la tasa internacional para préstamos. Ya está la Euribor, no ha logrado la sustitución correspondiente con la LIBOR, pero bueno, pues puedes usarla, ¿no? En mucho tiene que ver tanto la perspectiva de la institución financiera y su ánimo de cubrir el costo del dinero y en su caso ganar dinero, y del cliente, pues en su caso de capacidad de pago ante esa tasa o ese indicador actualizador, ¿no? Esos son temas que tienes que revisar en el contrato de crédito, qué evaluar, qué ponderar, verificar cuáles son las condiciones de default, si de repente entras en omisión de pagos, qué tipo de reacciones y en qué plazos puede tener la institución financiera. En fin, entender con claridad tus obligaciones que estás firmando. No nomás es recibir el dinero y ejecutar y hacer un gran negocio, sino saber a qué te atienes con la institución financiera. Y aquí entra mucho el cruce con las entidades que son, pues por decirlo menos, usureras, ¿no? Y que en su caso a veces se convierten en dolores de cabeza por la conducta de cobranza que tienen, o cobran tasas exuberantes, señalan una tasa expresamente en la publicidad, pero a la hora de la letra chiquita del contrato, pues tienen otro tipo de esquemas y termina saliendo muchísimo, muy caro, ¿no? Entonces, pues hay que leer los contratos y si no se conoce el lenguaje jurídico, hay que cuestionar al banquero hasta cansarse o en el mejor de los casos contratar a un abogado para que te brinde un soporte. Los pagarés son simples. Los pagarés tienen una leyenda específica determinada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero al final del día, pues tienen la implicación de la tasa de interés, de la leyenda de si es variable, de la fecha de suscripción, de la fecha de pago, de los plazos, si son pagarés integrados por múltiples pagarés o es un solo pagaré, si tienes un aval o garante y cuál es su condición y si está integrado correctamente su firma y su identidad y demás tópicos, pues para efectos de la validación y consecuencia que puede implicar el no pagarlo, ¿no? O por pagarlo, tener la certeza de cuánto cuesta en un plazo antes del vencido o en un plazo posterior al vencido. Los documentos de garantía, clave también. Los bancos normalmente, las instituciones financieras, tienden a pedir un tipo de garantía. Hay de garantías a garantías. Por ejemplo, hay quien te puede pedir una garantía inmobiliaria, es decir, pues tener un inmueble que respalde el monto del financiamiento o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, depende de la situación financiera del país en ese momento, pero que brindan la certeza a la institución financiera que presta el dinero de que se le va a repagar y si no tiene con qué cobrarse, ¿no? Y entonces ese inmueble tendrá que estar libre de gravamen, a veces se estatuye en la documentación del contrato que no puede gravarse en todo el plazo del tiempo, quizá incluso se inscriba una hipoteca en el inmueble en el registro público para que no sea tocada ese inmueble mientras viva el crédito, etcétera, etcétera. Los documentos de garantía son fundamentales y también hay que comprenderlos bien. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las... ¿Qué pasa si pongo el inmueble de garantía y no lo hipotecan y luego voy y lo vendo, ¿no? O lo grabo.
cuáles son mis obligaciones, qué implica depredar la garantía. Conocer el riesgo financiero de fallar jurídicamente es fundamental. Y las opiniones legales, pues que van en contexto de, normalmente vendrán de la institución financiera, en función de señalar, pues esta persona cumple los parámetros o no los cumple, o tiene un escenario de riesgo, lo que ustedes gusten, pero también la de la empresa, ¿no? Voy a acceder a un financiamiento, quiero una opinión legal del contrato, del pagaré, de la oferta, de la movilidad de la tasa, pues ya no solo es una opinión legal, sino también financiera, y en fin, con ello, pues, tener de nueva cuenta certeza de las obligaciones que se contraen junto con el financiamiento que se obtiene. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF.
Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y llegamos al último segmento del programa y bueno, pues en esta parte lo que planteamos es ya como verificaciones casi en checklist, ¿no? En función de pues pensar, verificar el cumplimiento pleno. De nueva cuenta, y eso será otro tema de otro programa, pero uno de los recursos más caros, si no el más caro de la humanidad, es el tiempo. Y entonces estar yendo a la institución financiera a solicitar un crédito y luego está mal y vuelves a ir y ahora te falta esto y ahora vuelves a ir, eso provoca una pérdida de recursos gigantesco. Muchas veces no lo monetizamos y no comprendemos la implicación de la pérdida del tiempo, pero es crucial, ¿no? Y entonces, en función de ello, bueno, pues por ejemplo, temas que deben de estar revisados, las firmas tienen que ser en original. Digo, puede haber copias del instrumento de solicitud o del contrato y demás, pero tiene que haber al menos dos, sino 3 por el garante, contratos firmados en original. Los testigos que firman, ¿quiénes son? Si hay un conflicto, presuntamente el testigo puede ser llamado a juicio, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Qué debe de saber de ese contrato? Teóricamente lo leyó, casi siempre el testigo llega a firma sin saber ni qué firma, ¿no? Pero es importante tenerlos incluso rastreables para efectos de decir, oye, pues es que a mí el funcionario del banco me dijo que la tasa era 8 fija, 8%, y se está variando y vengo a demandar, y luego, pues a ver, señor testigo, ¿usted qué escuchó? No, pues yo no sé ni de qué hablaron, ¿no? No, pues hay que informar, oye, tú vas a ser testigo de un crédito que va a firmar a una tasa de 8 fija. Quizá pasen 5 años, si el crédito es de más plazo, y llegue el momento de la demanda, y pues quizá el testigo, no, pues me dijeron, pero no me acuerdo. Pero entonces hay bases para que pueda confirmar puntos, ¿no? Las fechas de firma deben coincidir en todos los documentos. O sea, si yo firmo un contrato y hace alusión en diferentes páginas de la fecha, pues tiene que ser coincidente en todos, ¿no? Puede ser que, si después lo tengo que ratificar ante notario, que algunos créditos llegan a solicitarse, una hipoteca, por ejemplo, pues la fecha de notario sea diferente, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene que haber claridad en la fecha. Y aquí, si bien pudiéramos discrepar con el Servicio de Administración Tributaria y su interpretación sobre fecha cierta, para los efectos mercantiles es importante tener conocimiento de cuándo empieza a correr el plazo
para marcar los intereses y para marcar las fechas de pago del financiamiento, ¿no? Este último tip, pues los documentos se deben firmar en un orden y esto tiene que ser lógico, orden lógico respecto al financiamiento, o sea, un contrato, si lleva anexos que tienen que ser firmados. La práctica correcta sería firmar al calce una antefirma y luego ya la firma principal en la sección que corresponda. Por ejemplo, los proformas de contratos que tienen muchas instituciones financieras que además ya fueron validadas por la Conducef, tienen varias secciones donde se firma, ¿no? No nomás se firma al final del contrato. No piden las antefirmas en documentos donde no vaya firma, pero sí tienen varias secciones de firmas. O sea, puede ser 10 páginas de letra súper chiquita y en su caso tener 20 firmas en diferentes partes del documento, ¿no? Entonces, pues eso hay que atender a una lógica del orden de lo que se está firmando, empezando por el objeto del contrato, cuál es el financiamiento, cuáles son las, ¿cómo se llaman? Elementos básicos de ese contrato, como la tasa, el monto, el plazo de pago, si es una tasa compuesta o una tasa fija o variable o interés simple, etcétera, etcétera, ¿no? El pagaré quizá venga al final, documentos de identidad y confirmación, avisos de privacidad que son fundamentales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ante ello, brindar esa noción de certeza que pueda promover ese documento. Bueno, en materia de garantías, ¿qué garantías pueden requerirse? Bueno, pues pueden ser, por ejemplo, en materia de bienes inmuebles, terrenos o fincas, hipoteca o el fideicomiso de garantía, ¿no? Son dos de los tipos de mecanismos financieros que requerirán una garantía inmobiliaria. También se puede requerir una garantía inmobiliaria por un crédito que no sea de estos dos tipos, pero ya no puedo decir que son menos comunes, pero la hipoteca por naturaleza sobre un inmueble y el fideicomiso de garantía puede constituirse fideicomiso para los efectos de un inmueble. Sobre bienes muebles que van desde el dinero a cosas, pues hay prenda tradicional, que es una garantía, prenda sin posesión, o sea, una prenda tradicional, entrego la cosa garante para que se resguarde en el tiempo del crédito, puede ser un lapso pequeño de tiempo, y pues dejé mi coche ahí o la factura. Prenda sin posesión, no entrego nada, nada más se nombra y me comprometo a no depredar la garantía. Si la depredo, pues ¿qué implica? Habrá que evaluarlo. Y también los fideicomisos de garantía que pueden ser sobre muebles, ¿no? Esos serían ahí en materia de garantías algunas de las generalidades que requieren. En su caso de los tipos de créditos, pues tenemos quirografarios con garantes americanos. En el caso de maquilas existen mucho. La institución financiera debe de tener la oferta de aceptar ese tipo de garantes. Han tocado muchas instituciones que para nada. Un garante que sea foráneo no es aceptado. Tiene que ser nacional y con quizá un inmueble o mueble de garantía nacional. Avales o fiadores mexicanos normalmente van a ser solicitados. Para empresas que vienen de fuera, pues seguramente será un tema relevante, pero pues habrá que evaluar con la institución financiera si ese es el requisito firme final o puede ser un aval o fiador extranjero. Lo que pasa es que el tema es que cuando son extranjeros, pues la complejidad de recuperación de carteras se extrapola porque pues hay que hacer actos en otros países, actos jurídicos, ¿no? Entonces inicias una demanda en México, no sé, la institución financiera, y luego tendrás que solicitar que vaya a emplazarse y a ejecutarse eventualmente en otra nación, ¿no? Con medidas para mitigar riesgos, como seguros, por ejemplo, pueden atarse seguros, que también hay que tener cuidado con las ventas atadas, porque también de repente te pueden vender un bien, por ejemplo, es tradicional una casa, y te ponen a fuerza el seguro de la propia empresa que te está vendiendo. Y eso pues tiende a ser irregular, las ventas forzadas. O sea, tú tienes que comprobar que puedas tener ese seguro que ellos requieren con las condiciones correspondientes. O de bancos de desarrollo internacionales, así como tenemos a Bancomext en México, tenemos a Exim Bank en Estados Unidos, y hay otros bancos de desarrollo de cada nación y pertenecientes al gobierno de cada nación, y en su caso, bueno, pues con ello buscar que si no paga esta empresa que tiene sus socios americanos o sus avales extranjeros, y yo, institución financiera mexicana, lo acepto, pues básicamente tener forma eficiente de ir a cobrar ese recurso. Con garantía, los bienes ubicados en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en China,
o con garantía con bienes ubicados en México. De nueva cuenta, me han tocado instituciones financieras para créditos de empresas más pequeñas que siempre requieren que sean en México los bienes que se dan en garantía. Pero pues no es una obligación absoluta porque puede de nueva cuenta decidirse por la institución financiera ser más flexible, ¿no? Dependerá de mucho del tamaño del crédito, del costo de operar ese tipo de mecanismos en términos de litigio en el extranjero y pues ver. Cuando son inmuebles garantías, pues se requiere un título limpio, ¿no? Se requiere un título que no esté grabado, que no tenga una reserva de dominio, que no tenga cosas al margen, literalmente, de los libros de registro público que señalen que no puede ser utilizado para los efectos o que está repercutido en cierto alcance. Un avalúo, una búsqueda registral que arroje los documentos, datos de registro, los precisos márgenes, etcétera. Un plano catastral, un seguro, vas a garantía un inmueble, lo voy a hipotecar, pero ¿y qué si se quema? ¿Qué si, no sé, lo desapareces o yo qué sé? Que teóricamente un inmueble no desaparece, pero bueno, es un seguro, certificados de libertad de gravamen vinculados con las búsquedas registrales y, por ejemplo, temas que pueden ser sensibles. Las autoridades aquí en Juárez empiezan a actuar, a ser más fiscalizadoras en materia predial, pero pues ciertamente puede ser que haya, digo, aquí hace 3 años nadie hacía más que un intento de cobro de predial, pero no se hacen actos jurídicos relevantes. Ahorita que se empiezan a hacer, pues puede ser más tema, pero es común pedir un recibo de predial pagado porque ilustra cumplimiento y 2, pues evita la posibilidad de que se deprede el inmueble por deudas de predial. También puede pedir un recibo del agua o de algún otro servicio público. O sea, pueden pedir cosas así de ese tipo que garanticen pues la certidumbre. En hipotecas, pues se tienen que dar en escritura pública ante notario público por el propietario del inmueble, que debe ser el acreditado o el garante. Presentación de aviso preventivo. En ciertos estados se obliga que en el registro público se anuncie, pues prevención viene una hipoteca, el registro de la hipoteca final, y en su caso, pues la escritura de la hipoteca formalmente concedida en esa garantía. El fideicomiso en garantía tiene que un fiduciario, tiene que ser un banco mexicano, que es la institución financiera autorizada para administrar ese fideicomiso, un contrato de fideicomiso firmado por el propietario del inmueble ante un notario público, un registro final de fideicomiso ante el registro público y una entrega, bueno, pues la escritura misma de ese fideicomiso al acreedor, concediéndole pues el derecho de ejecutar ese fideicomiso en caso de que haya un incumplimiento en el crédito. Para los bienes muebles, pues la descripción completa de los bienes, su serie, su dimensión, fotografías, sus colores, identificadores, ¿no? Las facturas que ostentan pues una propiedad legal, el acreedor acreditado, el garante, el fiduciario firman un contrato de fideicomiso ante notario, se registra ante el Registro Público de Comercio y se entrega, bueno, pues ese fideicomiso original al acreedor también para poder ejecutar en su caso. Y bueno, pues ya hablé un poco de las prendas, rápidamente nada más 2 puntos. La tradicional, pues es una descripción de bienes pignorados, facturas, avalúos, series, garantías, etcétera. Y su perfeccionamiento ocurre cuando se entregan los bienes o títulos del portador al acreedor, cuando se entregan títulos nominativos y se entregan al acreedor y se requiere registro, su depósito ante terceros, quizá alguien más va a resguardar el bien, entrega o endoso del título representativo de los bienes pignorados y la inscripción contrato de crédito refaccionario de habilitación y avío que requiere esta prenda. También se puede firmar el contrato ante notario, el registro de la prenda en el registro comercio en ciertos casos, pólizas de seguros y endosos a favor del acreedor, carta de autorización firmada por el deudor, poder otorgado del deudor al acreedor para que o quien designe para que ejecute. Y cuando es sin posesión, pues también es una descripción de los bienes. Los registros dependen del registro de comercio, el deudor prendario tiene la posesión de los activos, el deudor prendario puede transmitir los activos dados en prenda en el curso ordinario de sus negocios, pero sostener otros bienes que equiparen el valor de la garantía. Y pues se deben pagar impuestos sobre los intereses pagados por acreditados mexicanos a acreedores extranjeros. En ciertas excepciones se exceptúa, o sea, valga la redundancia, hay ciertas excepciones,
Y bueno, el acreditado mexicano retiene y entera los impuestos, tasas de impuestos normalmente, bueno, eso habrá que verificar los que estén vigentes, pero se ejerce, ¿no? Hay tasas en diferentes tipos de financiamientos, por ejemplo, si son otorgados por los mismos socios o por una institución financiera, etcétera, etcétera. En fin, esos son los parámetros generales de lo que es una institución financiera, en el caso mexicano, para prestar a empresas y ciertos parámetros generales a cumplir. Eso es lo que tenemos en el programa el día de hoy. Lo invito a mantenerse en sintonía de 1300 AM. Mañana en el espacio de UTEC tendremos más temas de innovación y tecnología. Y bueno, pues muchas gracias por su apoyo a Arturo. Buenas tardes a todos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.